Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con mucho gusto les da la bienvenida. El día de hoy estamos casi por concluir el mes 11 de este año. Quiere decir, por supuesto, que estamos muy cercanos al final del mismo, siendo hoy 29 de noviembre del año 2022. Mañana que estaremos acá en vivo también con todos ustedes. Entonces, culminaremos conjuntamente este 11º mes del año. Y como tal, pues bueno, saben muy bien que es ya el preámbulo. Bueno, creo que en tiempo atrás era preámbulo. Hoy en día ya es estar dentro del espíritu mismo y de las fiestas mismas de Navidad. Lo digo de esta manera porque en varios sentidos, sin duda los comerciales, sociales, en manifestaciones culturales, híjole, ya creo que desde septiembre ya huele a Navidad. Esta se pone de manifiesto, decía yo, en un sentido comercial, lo vemos en las tiendas departamentales y demás, como la comercialización de esta fecha, porque también se ha prestado de manera excelsa para hacer una gran comercialización, se hace cada vez más de manera intensa, de manera profusa. Entonces, decía hace un momento, noviembre como preámbulo, pero híjole, creo que noviembre ya es no el preámbulo, sino estar ya inmersos en este periodo navideño, en el periodo navideño. Entonces, como tal, el día de hoy comenzamos una conversación, pues muy ad hoc, por supuesto, a este tiempo del año, un tiempo que no es cualquiera, es importante, pues por todo el significado que tiene ya muy fuerte en nuestra cultura. A nivel mundial, pero también hay que decir, con las particularidades que México, como mexicanos también, hemos creado alrededor y al respecto de la Navidad. Entonces, nuestra conversación que empezamos el día de hoy es la siguiente, lleva por título, perdón, el siguiente. En esta época navideña, la cuestión del amor, con puntos suspensivos, porque he ahí donde cada uno de nosotros habremos de, por supuesto, de decir, de crear, y donde los convocamos de manera, pues muy importante, lo saben bien, querido público, para que ustedes ahí, en esos puntos suspensivos, nos digan algo. En esta época navideña, la cuestión del amor. Con ello, damos la bienvenida hoy martes en el espacio de Palabra de Hombre a nuestra muy querida doctora Adriana Lozano. Sí, Germán. Bueno, este título viene de la discusión que tuvimos la doctora y yo esta tarde para mí, muy Así tempranito para la doctora. Así es. Sí, entonces la doctora que trabaja desde muy temprano, pude discutir con ella qué es lo que ella quería que tocáramos como tema. Y sí, definitivamente ella me decía que encontraba que en esta época navideña no había algo que primara, le parecía, si bien la escuché, desde el lado del discurso amoroso. Cuando en México, eso ya soy yo, ya no es la doctora, si hay algo que unía en un espíritu de paz, de felicidad y de amor, es la Navidad. Creo que inclusive las palabras que estoy utilizando para nombrarla, pues es lo que se escucha en los cánticos, es lo que se escucha definitivamente en la Biblia, no exactamente, pero sí en la lectura de los sacerdotes de la Noche de Paz, y cuando ellos empiezan a hablar de esta fiesta navideña. Y que quizá con lo descarnado de nuestra época, bueno, ha habido un cambio, como decías, quizá del lado de lo comercial, más bien quizá menos de entrar en comunión y en paz con los demás.
Entonces, ¿qué es lo que un psicoanalista puede ver y observar en esto? Pues sí, claro que es la cuestión del amor. Por supuesto que es la cuestión del amor y en psicoanálisis no es cualquier cosa, porque vamos a notar más que un discurso, una subordinación, si podemos decirlo así, a aquello que puede ser nuestro objeto amoroso, a donde nosotros vamos a enviar nuestro amor. Y no cualquier tipo de subordinación, dice Freud. Dice que hay una sobreestimación del objeto. O sea que cuando nosotros amamos, primero se enceguece la lógica y la razón. También todo lo que nosotros vemos con nuestros propísimos ojos de lo que amamos, lo vemos divino. Y entonces podemos ver que hay toda esta posibilidad del sujeto de embellecer lo que tiene enfrente. Para quizá pasar a distinguir, nosotros podría ser una tarea interesante hoy, entre el enamoramiento y el amor. Me parece que este enseguecimiento, esta manera de ver exquisito lo que amamos, puede ser del lado del enamoramiento y del lado del amor podría ser más una construcción más escabrosa, más como en psicoanálisis podemos decir del lado de la sublimación. La pregunta sería si nosotros podemos sublimar un lazo social, ponernos a amar, a que la Navidad huela rico, a que podamos calmar un poco nuestras fieras, nuestras rivalidades, y si podemos entrar en esas grandes construcciones de comunión que se dan, que se dan. Eso es lo que me parece que está mancillado en nuestra época, como si eso no se diera, como si eso no fuera posible. No es verdad. Hay que ver que efectivamente uno puede casi entrar en trance amoroso en grupo y que pueden ser fuentes de satisfacción muy grandes, que pueden valer la pena porque efectivamente suspenden una relación agresiva, violenta, de odio con el otro. Ahora, en donde vino a ser excelsa la doctora, que es lo que estábamos discutiendo Oscar y yo cuando estábamos preparando lo del programa, es que la doctora dice, sí, pero qué finísima barrera entre el amor y el odio. Entonces me decía, yo por ejemplo estaba viendo hoy a una madre, esto sí es la doctora, la estoy citando, veía una madre en donde su hijo, pequeño de 6 meses, 7 meses, desespera y se empieza a subirle una especie de ansiedad de algo con respecto a la madre, y entonces reclama a la madre, ¿no? Empieza a ponerse muy inquieto, a revolcarse en el suelo, no hay nada, no hay ni el sol que lo pueda calentar. Entonces ya está mal, el bebé ya está mal. Y la mamá lo primero que ella hace es una sonrisa, dice la doctora, sádica, y después entonces le propone el pecho y el niño se calma y entran en una armonía. Entonces me decía, fíjese como la barrera, porque hay las dos cosas simultáneas, me decía, el amor y el otro. Entonces paso la palabra, esto es lo que, la bomba que nos manda la doctora en esta época navideña. Así es, doctora Lozano. La bomba que nos manda la doctora Heiset para el día de hoy y para entrar el día de hoy, porque así también lo estoy pensando, una entrada, un comienzo a lo que trabajaremos durante la época navideña. Pues nada más y nada menos. Esa es la bomba con la cual saludamos a nuestros colegas que ya están también por acá. Oscar Hernández, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, doctor Germán, muy buenas tardes a todos nuestros colegas. Gusto saludarles por acá este martes y a todos nuestros radioescuchas, desde luego. Y con esto, empezar a partir de pasado mañana, el mes de diciembre. Es una fecha, es un mes que se atesora mucho
sobre todo en esta situación de volver a ver a la familia, de las festividades, de las posadas, y cómo poco a poco esa costumbre o eso que teníamos en el pensamiento hasta hace unos años se ha ido, lo podría poner de esta manera, como desgastando, se ha ido, cada vez se ha ido perdiendo esa frescura, se ha ido perdiendo, ojo, no en todos los casos, pero siempre vamos a ir a tomar hasta perdernos, vamos a hacer retos de a ver quién aguanta más días tomando alcohol, vamos a ver ahora con qué familiar nos agarramos del chongo, porque ya lo traigo entre ceja y ceja. Y es de otra manera, ahorita lo puedo pensar de esta forma, pero cómo en el amor y cómo en el odio se puede entablar una relación con otra persona. Desde luego no va a ser la misma, porque en una posiblemente pues la queramos hasta desaparecer por lo gordo que nos cae, y en la otra pues nos va a causar esa felicidad, esa alegría y ese gusto por volvernos a encontrar con esa persona. ¿Sabe qué me hizo pensar, Oscar? Sí. Me hizo pensar en que la Navidad no es lo mismo para los niños que para los adultos. De verdad que no. Los niños pueden hacer justamente este velo maravilloso, además, desde una sinceridad bastante apabullante de lo que ellos, la expectativa que ellos pueden tener en la Navidad. A tal punto que inclusive los niños de la calle están representados en el cine. No quiere decir que eso pase así, ¿eh? Uh-huh. Al contrario, voy a decir, creo que exactamente lo contrario, pero están representados como que en la Navidad tienen una expectativa también de que cambie esto. O sea, hay una especie de enamoramiento de esta época. Usted me lo hizo pensar porque Sí. hablaba de, efectivamente, dependiendo de desde qué lugar nos pongamos con la comunión con el otro. Si es en estas ganas de poder vestir de otra cosa la relación, o al contrario, desde más bien privilegiar un odio y decir es la ocasión perfecta, ¿no? Y el alcohol, qué bueno que usted lo menciona, ¿eh? Las drogas que van a empezar en todo su esplendor. Disculpe, era un paréntesis. Sí, y bueno, y ahorita siguiendo la conversación, doctora Lozano, en la línea que justo en los regalos, ya sea de intercambios del 24, la llegada de Santa Claus o los Reyes Magos, que son muy tradicionales acá en México, era esperarla con esa ilusión, con esa, sí, con esa posibilidad de que iba a suceder algo mágico, que a uno le iban a dar, le iban a brindar algo que siempre había querido. Y entonces, ahorita, en muchos casos, sucede extrañamente lo contrario. Se acerca a uno, a un niño, oye, ¿qué vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? Y con mucho desgano, con mucha, pues casi se puede decir hasta indiferencia, dicen, o sea, a lo mejor una bicicleta. Cuando antes uno escribía la carta y decía, me tiene que quedar la mejor carta. Y a lo mejor si uno en alguna ocasión se había portado mal, dice, híjole, con la pena voy a decir que me porté más o menos bien, que ya me voy a portar mejor, voy a hacer la promesa de que voy a mejorar como persona. Bueno, es que, discúlpeme, pero es que me da para el real. Sí. Claro, es que no es lo mismo esperar que suceda algo a hacer que algo suceda. ¿Eh? Sí. Hacer que algo suceda es tener ya un espíritu de las posibilidades. No es lo mismo un niño que hace que algo mágico suceda porque va a estar esperando en la ventana, porque va a hacer travesuras, porque está en una emoción interna, en un bienestar interno en donde las promesas son posibles, que él se vuelve en agente activo, si lo podemos decir así, con nuestro jergón, sin que abusemos. Sí, Germán.
Perdón, rápidamente por lo que viene diciendo doctora, el niño se vuelve el vehículo de la Navidad. No es el agente espectador nada más, ahí expectante, de manera pasiva, viendo que la Navidad le pasa enfrente, sino él mismo hace que viva a través de él la posibilidad de esto que nombramos como época, como espíritu navideño. O que no, como decía Oscar, ahí puede Sí. haber pues una bicicleta, ¿no? Pues sí, está esperando que le caiga del cielo, y si le cae del cielo, pobre, porque lo va a aplastar. Bicicletazo del cielo, si se cae de aquella carriola Santa Clausa, definitivamente es un ponerse en una disposición otra, que no es una espera, la disposición viene activa. Ujú. Es lo que decíamos, es las posibilidades de comunión. La religión lo utiliza mucho, pero uno lo puede constatar sin la religión. Cuando nos vamos de viaje, digamos, y se está esperando el viaje y uno se trepa en el coche y se pone a cantar, ¿no? Canciones de que ya nos vamos y quién sabe qué, tararara, que tantos los gringos han usado. Eso sí que no es gringo. Eso sí, yo que tengo un papá canta, eso sí que no es gringo. Cantar y cantar unos con los otros es algo que nos pone en la misma nota de repente. Sí. Entonces, si algo puede vehicular lo amoroso, es la invención de poder cantar juntos. Ujú. Sí. Sí, Y es que eso es, espere, por favor, porque había pensado, dije, ¿cómo voy a presentar en época navideña a mi colega Misael? No, ahora me espera, porque yo quería decir que un símbolo muy representativo de la época navideña, por supuesto, son los dulces. Y hay que decir que nuestro colega, quien representativamente es acompañado de manera preferencial por los dulces y con los dulces, es nuestro querido colega a quien saludamos el día de hoy, Misael Montes de Oca. híjole, sí, más en esta época que llegaban las piñatas, ¿no? Era la oportunidad de ir bueno, yo vivía en una unidad habitacional, entonces era recorrer los diferentes patios donde los vecinos se organizaban para hacer las piñatas. Entonces era meterse a las piñatas de todos los patios por los dulces. Y las frutas, porque también había frutas, no nada más era ahora. El tejocote, que es de época navideña, Sí. la caña de Pero azúcar, nadie quería el la tejocote. de Nadie la, de quería el la piñata, tejocote. los cacahuates. Es Ajá. fruta, sí es fruta. Sigue siendo Sí, fruta, sí, entonces sí. todo va bien. Pero lo curioso es que nadie quería los tejocotes porque eran secos, ¿no? Bueno, no era tan jugoso como una caña, en fin. Pero sí, y justo estaba muy gustoso le escribí a Germán en relación a el posible tema que fuera de la época ya que está entrando, ¿no? Navideña, que ahora la quieren adelantar desde principios de noviembre. Más Sí, por pero algo entonces sabemos que es económico. comercial, que no es el Sí, más por espíritu algo navideño. económico que por el espíritu, que para mí ese espíritu, que los venía escuchando en relación a lo que se vive en la infancia, para mí ese era un parte del espíritu. Recuerdo mucho mi infancia en la iglesia, solo que soy de la iglesia protestante, entonces ahí se jugaba algo tal vez muy semejante a lo que nos trajo la doctora Lozano como bomba, de que era el encuentro. Yo estaba en la espera de la época por la posibilidad del amor. Me encantaba escuchar Noche de Paz en las voces, sin instrumentos, pero era genial escuchar la conjunción de todos los que no sabíamos cantar, pero que se escuchaba bellísimo, ¿no? Acompañado de velas. Ese canto siempre fue acompañado de velas, ¿no? Se apagaba todo y eran las velas. Entonces, para mí era el encuentro de esa comunión, ¿no? En el sonido, en la voz, en el canto, y la expectativa, yo sí iba, mi colocación siempre fue la espera de un amor, o en un regalo, o en los dulces, por supuesto. Ajá. Y también ir al encuentro de los colores, me encantaban los colores. Pero algo que se jugaba también
era en el discurso es decir, de la prédica, era como todo ese símbolo de amor era fracturado, ¿no? Es decir, eh, se deslizaba siempre una descalificación a que eso no estaba del todo correcto históricamente o bíblicamente, en fin. Entonces, hay veces que sí había un sentimiento de pues, agridulce o amargo, de hipocresía hasta cierto punto para mí, ¿no? De, bueno, ¿por qué me destruyen esto amorosísimo? ¿Por qué me destruyen esto que es para mí esperanzador, ¿no? Eh, pero es como este tipo de creencia iba pues, deshaciendo, ¿no? Lo deshacía esta posibilidad amorosa, que en mi caso sí era de espera, ¿no? De que si algo milagroso sucediera, ya se estaba dando, ¿no? Bueno, quizá por eso se podía deshacer, porque era la espera. Sí, Y no la gente que puede hacer más bien una proposición que una espera. Ahora, hacer la proposición, me parece que poder empujar con algo, me parece que no se da tampoco así nomás de a gratis o desde un pensamiento consciente, desde me voy a proponer tener un espíritu navideño y no me sale más que puras agresividades de mi parte, ¿no? No puede venir de ahí, sino de más bien esto que decía Oscar, cómo puede operar más bien una vibración mágica. Eso tiene que ver con lo psíquico, si no es imposible. Y es a lo que nos apuesta en nuestros tiempos, seguramente a lo que nos apuesta en nuestros tiempos. Hay una canción que cantó Juan Manuel Serrat, pero que es si no me equivoco, que es de una poesía de Machado, en donde dice, yo no le quiero cantar al Cristo crucificado, quiero cantarle al Cristo que estuvo en la mar, al Cristo vivo. Y vemos cómo efectivamente, lo que decía la doctora, la Navidad va a ser también que el nacimiento de Cristo. No nos vamos a acercar todavía a la crucifixión de Cristo. Sabemos que hay una amenaza un poco de una violencia que en este mito de Jesucristo pues está muy plasmado, que ya va a ser el momento de la crucifixión. No, lo que se convoca a la Navidad es verdaderamente que todos podemos apostar bajo un símbolo a investirlo, a creer en eso. Hay algo del lado de la magia, hay algo del lado de la creencia, hay algo del lado, como decía Freud, de la sobreestimación necesaria. Sí. Necesaria. Sí, sí, Germán, sí, Misael. Solo un momentito, Adriana, solo para concluir la parte de las presentaciones, decir dos cosas. Una, antes que se me pase, es ponerlos al tanto que nuestro colega Einar Hernández nos avisó temprano que no le sería posible estar el día de hoy. Tenía cuestiones, pues, en relación a su trabajo con las cuales tenía que colaborar y por ello no estará con nosotros. Quien sí está, a quien saludamos con mucho gusto y con él cerramos las presentaciones, es nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez. Gracias, doctor. Igual a mis colegas, ¿no? Qué gusto estar con ustedes. A Mayra en los controles, no quisiera olvidarla, y a nuestros radioescuchas, ¿no? Creo que esta fecha, como lo van planteando, ¿no? O sea, esa bomba que suelta la doctora es, pues, la posibilidad, me parece, ¿no? Representa esa posibilidad de hacer una tregua, ¿no? Con lo que pues está en pugna, ¿no? Entre las familias, es pues los rencores, los odios, las peleas, pero me parece que en la Navidad se juega distinto, digamos, a diferencia, por ejemplo, me hicieron pensar en el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Que también es solo, pues, puro amor, puro amor, puro amor, ¿no? Y me parece que es más un evento, pues sí que tiene que ver con cuestiones económicas, pero pienso que si bien están en la Navidad y en cualquier en otro festejo, esta línea de que haya un símbolo, ¿no? Y que los niños, me parece que es algo muy fino que la doctora Adriana nos planteaba ya, ¿no? En esta línea es como los niños también en estas dinámicas de lo que decía
misa, ¿no? Los dulces, digamos, de romper la piñata, ¿no? Y ver cómo el adulto cuando recoge, yo lo he visto así, ¿no? Y lo he vivido con familiares, ¿no? Ay, yo quiero tal dulce, ah, bueno, toma, ¿no? Como muy correcto, es bueno, lo querías, te lo doy, ¿no? Pero los niños no es así, vivencia pura, yo quiero mis dulces y no los suelto y empieza como la dinámica, pues en esa honradez, ¿no? En esa honestidad, ¿no? Eso es lo que yo rescataba de la claridad, pero que también recuerdo que, por ejemplo, en las dinámicas de los intercambios, ¿no? Puede estar como jugada esta cuestión de darle al otro, pues algo que le guste, que le haga feliz, pero también la cuestión de darle algo que uno sabe que no le va a gustar, ¿no? Para ir a provocar esos afectos que me parece que estas fechas tienen esa finura de poder dar cuenta, ¿no? Cómo se pueden ocultar, digamos, pues esta relación, ¿no? Del odio, del amor, o sea, creo que es muy... es Ocultar, crónico. no, diríamos nosotros. Mm. Pero podríamos contrastar con algo muy fuerte en esto que usted está diciendo, Eduardo. Y es que no es lo mismo que nos sugestionen, ahí les va, a que nos autosugestionemos. Creo que lo que puede ser bienvenido es la autosugestión, porque es propia, puede ser criticable. Podemos nosotros pensar que si sigue siendo una sugestión, es que obedece a un resorte que se separa de una realidad. Puede haber un eco de este tipo, ¿sí? La sugestión de eso se trata. Entonces, lo que nos podemos preguntar es si puede haber comunión, amor, lo que venga, sin autosugestión. A mí me parece que no. No sé, lo pongo en discusión con mis colegas. Pero lo que va a ser terrible es, sabiendo que hay una respuesta psíquica de la sugestión, que la sugestión venga de afuera. Eso es nuestra época. Sí, y El Día del Amor y la Amistad es más una imposición de un amor que amor. No hay un referente, una representación del amor, que en el caso de la Navidad hay una esperanza representada por los cristianos, en donde nace él, y es algo que es de otra índole, nos pone en comunión. Sí, Germán. Sí, Adriana, pensaba, bueno, venía ya craneando desde el inicio con la introducción que tú nos transmitiste del trabajo con la doctora y esta bomba que nos lanza la doctora en cuanto a la simultaneidad reflejada en la imagen que nos transmites de esta madre con su hijo, el amor y el odio en simultáneo. Bueno, desde ahí venía yo ya pensando lo que ahorita también relaciono con lo que nos acabas de transmitir. No es lo mismo que nos sugestionen a que nos autosugestionemos. Y lo que yo en relación a ello venía pensando desde el inicio del programa, una idea, un concepto que de algunos años para acá a mí me parece que socialmente se transmite mucho, cada vez más, con mucho respaldo, con mucho respeto, porque es una palabra, digamos, casi incuestionable y por lo tanto muy seria. Y me refiero al concepto, a la palabra de realidad, de cómo se maneja social, culturalmente hablando, de unos años para acá, el concepto de realidad, supuestamente con un fundamento pues casi incuestionable de lo que es de lo que es la realidad y de cómo los seres humanos tenemos, por lo tanto, que respetar y apegarnos a la realidad, muy concreta y materialmente hablando. Entonces, yo lo pensaba porque qué herramienta tan precisa ha sido justamente para el ejercicio del odio entre los seres humanos que este concepto de realidad, y lo relaciono con lo que venimos trabajando, con la época, porque yo he visto también cómo en muchas familias, en muchos padres, se han servido de esta idea, de este concepto de realidad, para desde ahí desbaratar la posibilidad que es propia de los seres humanos, que tú acabas de introducir, Adriana, de podernos libremente autosugestionar en una construcción que hacemos amorosa de algo, lo que sea, un objeto, una época, una circunstancia. Eso es cualidad humana. Y entonces yo lo que quería señalar es cómo se toma esta idea, se toma el concepto de, tenemos que apegarnos a la realidad
Y la realidad nos dice que sí, aunque haya estas creencias de fundamento religioso y demás, no, apeguémonos a la realidad y por lo tanto decir que lo que nos es posible como celebración, como festejo, como regalo, ya ni queda totalmente al lado como experiencia amorosa de esta época, todo ello queda relegado porque tenemos que ser realistas. Hay un llamado en la actualidad que a mí me parece es más por el orden de lo que has venido planteando, Adriana, de la crudeza. Hay un empuje hacia una crudeza de la idea de la realidad que finalmente está más al servicio de otros intereses político-económicos, de control, de dominio, que subyugan esta posibilidad. Por eso lo relacionaba con lo que tú decías ahorita, Adriana, al final, con esta posibilidad que es cualidad, es posibilidad, es cualidad humana de autosugestionarnos, y hay que decir, sin ningún carácter patológico ni cosa por el estilo, autosugestionarnos en la creación de un objeto al que yo decido amar. Un objeto, una época, una circunstancia a la que puedo entregar lo mejor que pueden hacer de mí, lo mejor en un sentido de comunión, de amor, de relación con nosotros. Sobre todo que hay que decir, acceso a la realidad no tenemos. Cada quien tiene su realidad. Quiero decir que es lo que yo deposito, en lo que yo veo, lo que yo observo, lo que yo escucho, lo que yo deposito. E inclusive lo que deposito es inconsciente. No me doy cuenta de que estoy depositando. Entonces, estamos hablando efectivamente de otros niveles. Es por eso que todo lo que toca la relatividad, que es un pensamiento que está muy cerca del pesimismo. El pesimismo es bueno, pero ¿por qué? Bueno, lo relativo es dependiendo. No hay una posición. Esas son cosas que nunca operan. Siempre se tiene una posición. La podemos no reconocer, pero es inconsciente. Inclusive no pronunciarse en una relatividad tiene su satisfacción libidinal para nosotros psicoanalistas. Entonces, nanáis de limonáis que podemos hablar de una sola realidad a la que nos podemos apegar. Cuando nosotros estamos hablando de una realidad, es que sí, una realidad opera. Una realidad me estimula, me deprime, me tarará, pero la estoy viendo desde mí, es lo que no me doy cuenta. Entonces no la puedo compartir. Lo que es seguro es lo que es muy difícil, es que si yo le digo a Misael, oye Misael, pues vamos a compartir la misma realidad, ¿verdad que tú ves el caramelo, porque me gustan los dulces? ¿Verdad que tú ves los batoncitos rojos? No, yo no los rojos, los anaranjados. ¿Cómo crees? Si son, y ahí podemos empezar a ver cómo muy rápidamente no podemos compartir una realidad. Pero sí que lo que me viene de afuera, es por eso que puede haber frustración, viene a afectar, me viene a poner de alguna manera un límite a cómo yo puedo ir realizando poquito a poquito mis cosas. Entonces ahí yo sí tengo que resolver. Llega el tío y me pega un zape por atrás. Pues es mi realidad. Me tocó el tío, el zape, y que tengo que vérmelas con eso. Que yo andaba papando moscas en otro lugar. Entonces sí contiene esta contingencia con la que yo voy a poner una mirada, lo puedo disculpar, al contrario, me le puedo ir a trancazos, me puedo apenar, me puedo deprimir, mil cosas, pero sí que me dieron un zape en el cerebro. ¿Me explico? Entonces, está contenida de toda esta contingencia en la que yo voy a poner mi mirada. Y es que es interesante atraer a los niños, traer la autosugestión por lo auténtico del mecanismo, por lo que nunca va a poder hacer el Día del Amor y la Amistad. Eso es total y absolutamente falso. No supieron nunca inventar. Y que justamente la comunión no se inventa. Ahí es en donde empieza lo escabroso. Si no metemos aquí cosas aquí muy también escabrosas de la teoría psicoanalítica. Pero si nosotros nos enfrentamos a que algo que hace comunión tiene que ver
con un sujetamiento de dos cosas. Algo que me va a poder liberar hacia algo que me deja como en una caída libre, pero que al mismo tiempo me va a poner un suelo. Y esa es la promesa de la representación de Cristo. Es ahí en donde todos vamos a conectar. Entonces, y que no es universal, porque de nuevo, en cuanto Oscar vaya a decir cómo él hace una comunión conmigo, vamos a ver que no estamos comuniando, pero sí estamos creando un ambiente en donde la violencia se suspende. Eso es lo que es perfectamente operable en los niños. Es lo que nosotros hemos, de alguna manera, no en todos los casos, hay historias de los niños trágicas, pero hay otros niños que hemos podido experimentar verdaderamente que el juego no es un juego en la infancia. Uno está neta, como decimos en México, operando una serie de cosas que están pasando a través del juego y lo está viviendo. Es ese vivir que en nuestra época presente quieren descalificar, porque eso no es comercial, porque eso no es manipulable, porque eso no es educable, porque eso no es reprensible. Entonces, a este ritmo hablamos de una realidad. Hablemos de que el amor existe. El amor es imposible de sujetar, porque desaparece en el momento en que lo sujetamos, porque tiene que ver con esta autosugestión que me escapa a mí misma, pero de la que tengo todas las disposiciones también me escapa. No hay gente con autosugestión y gente sin autosugestión. Es lo que ya quisiéramos, los hombres solos, ¿no? Los hombres reales, la realidad, la lógica. Eso tiene que ver con el enamoramiento. Es por eso que yo quería distinguir amor y enamoramiento. Porque Freud dice, en la sobreestimación hay un enseguecimiento de la lógica. ¿Qué es lo que en nuestra época moderna nos está asusando todo el tiempo? Que tenemos que ser lógicos. Híjole, pero en el punto de lo no educable, creo que desde ahí, ahorita que la escuchaba, bueno, creo que por lo claro y lo contundente, en mi caso es algo que siempre se me escapa, porque si no es educable, de ahí pienso, bueno, ¿cuáles son las posibilidades para el amor? ¿No? Es decir, por ejemplo, evocando la figura de Jesucristo, del Mesías, ¿no? Cuando se habla o se dice en los evangelios, que será llamado Dios con nosotros, ¿no? Es una figura muy bella, que si se descompone la palabra de Emmanuel, por ejemplo, cada uno de los vocablos de Él con nosotros y cómo ese nosotros es finalmente en un sentido muy profundo de la comunidad, es decir, de estoy con el otro y el otro que tengo a mi lado es mi hermano. Toda esa figura, donde más bien a través de esa figura es donde se va a poder depositar eso no educable, pero sigue siendo no educable, porque igual, pues en la comunidad puedo dar la oportunidad no solo de amar al otro, sino de estarlo jodiendo, ¿no? De quitarle los dulces, ya que a mí me gustan los dulces. Seguramente le quitó un de dulces Misael al de al lado. Pero o se dejó piñatas, que se los quitaran. Los de las piñatas, eso es peor cuando me los quitaban, sí, cuando eso, lo puedes dejar. Eso es lo más triste. Pero en ese cuando arrebatan es la furia también de cómo es que me permití que me quitaran mis dulces, ¿no? Y el otro me las va a pagar, así lo voy a perseguir hasta que me las pague. Y si no, se regresa a uno mismo, ¿no? Ay, ¿cómo permitiste que te robaran los dulces? Inútil, no buen para nada, ya ves, no te puedes defender. Inmediatamente se instala, el otro es fuerte, yo soy débil. Ajá. Pero es como se va jugando esta contundencia de lo no educable. Es decir, finalmente, bueno,
el concepto ahí que aparece es el de la pulsión, ¿no? Pero lo que es impresionante, o sea, realmente impresionante en esta época, bueno, perdón, no la que estamos viviendo, sino al menos la que yo viví en la infancia y parte de 10, 12 años todavía, es como la época navideña, así nombrada la época y esta comunión, era vivir esa transformación de eso no educable, no porque se perdiera, por ejemplo, las manifestaciones de odio, sino como en esto que nos decía, que conversó con la doctora Silvia de esta sonrisa, cómo está simultáneamente el amor y el odio, pero lo bello es creer que, o sea, entregarse a la creencia del amor, lo podría decir de esa manera, del amor Es que en eso es esta comunión. imposible. Eso es lo que es imposible. Todo lo que venga del yo es imposible. Eso es en donde va a ser total y absolutamente falso el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué es lo que nosotros no descalificamos? Que cuando se trata de su gestión, todo el dispositivo viene apasionado. Viene apasionado, no son payasadas, es lo que ahora justamente se descarta. Y entonces, si se descarta esta posibilidad de satisfacción, diciendo, por ejemplo, eso no es real, está sugestionado, si se descarta, si se empieza justamente a querer decir de qué va, por ejemplo, la piñata es un ritual maravilloso, porque tiene que ver con lo pulsional englobado en un ritual. Eso es lo que dice que es imposible de ser educado. Lo vamos a vivir por un momento, con una gran intensidad, pero una vez que la piñata se acabó, se acaba de quitarle los dulces a los demás. Es en el momento en que nos lanzamos todos. Entonces, la necesidad del ritual para que haya, como decía la doctora, una convivencia en donde lo otro también aparece, pero que lo decimos, bueno, en el ritual. El ser humano es capaz de crear eso y con intensidad. ¿Qué es lo que tratan de decir los anglosajones? Que hablamos del protestantismo. Que eso no es así. Entonces, somos lo suficientemente estúpidos para decir, es cierto, yo no tengo una intensidad en este momento. Mentira, lo estoy viviendo con todo mi cuerpo. Ahora, lo que es interesante es porque esto empieza a menguar cuando empezamos a envejecer muy rápidamente. Envejecer pueden ser a los 10 años. Luego, bueno, se intensifica en la adolescencia y bueno, ya si un viejito envejece así, bueno, ya no les quiero decir en la tragedia. Pero algo que tú decías que es muy importante es cuando en la coordenada el otro es mi hermano. Ahora en la coordenada es sálvese quien pueda. Entonces, esa es una de las grandes tretas de nuestra época. De con el otro siempre estarás mal. Mentira. Si cuando nosotros estamos cantando juntos, hay algo de eso que se da en ese momento, que sabemos de qué tipo de erotización, como diríamos, libidinización del momento, que se da, no es una cosa artificial, no es yo voy hoy al fuego para entonces estar bien, no es verdad, eso así nunca se da. Por eso se usa muchas veces el alcohol, para desinhibir esta situación en donde yo me puedo sensualizar, poner cachonda. Ahora, ¿por qué el alcohol? Porque justamente está reprimido un exceso de eso. Ahí es en donde no hay el ritual necesario. Entonces, es un atado y desatado, atado y desatado. ¿Qué es de lo que nos habla Freud? No nos habla de otra cosa. Cuando habla de que se sobreestima el objeto, vaya idea de este hombre. ¿No? Parece que, además dice, se sobreestima, la lógica falla, todo lo que viene del objeto, y dice, se echa una frase como, y de ahí la disposición de obedecer. Porque cuando no hay la lógica, entonces el otro, este objeto amado, me va a decir, oye, chamaco, pues tráeme, te traigo. Oye, pues tal, ¿no?
los hombres a las mujeres también, pues mamacita, cuando yo llegue, cuando tú llegues, ¿no? Los niños, sí, mamá, claro que sí, mamita, dicen los niños. Entonces, vemos que en lo que inicia, en donde puede haber una comunión, es que sí se hace en grupo, sí se vive en grupo y nada puede descalificar esto. Quien lo descalifica, lo embarra, lo denigra, tendrá intereses de algún tipo de hacerlo. O no soportará que efectivamente el otro goza de una manera particular, que no se comparte. Entonces también pueden haber amos severos, que dicen, como yo te digo. Por eso yo hablaba, te voy a sugestionar. Yo sé que los mecanismos de obediencia están ahí. Es que, como decía la doctora, la frontera, miren, chiquititita. Pasamos ping, pang, y estamos del otro lado. Sí, Germán. Sí. Oh, Eduardo, que no lo escuchamos. En relación, sí, Adriana, a lo que decías ahorita en grupo, claro que sí, porque en esta época yo pensé de inmediato en el agasajo que son o que solían ser las posadas. Y lo traía también la idea que ahorita menciono de las posadas, en un contraste con lo que al inicio nos decía Oscar. La experiencia grupal que hace el lazo social, en donde hay palabra, donde hay canto, donde hay todas estas manifestaciones que nos humanizan, pues qué mejor ejemplo que el de las posadas, porque nos reunimos, porque hay ya la conversación en torno al motivo que nos une, haya pues una fe expresa al catolicismo o no, muchas veces no, es por el gusto de estar con todos los demás y entonces nos adherimos a la fe religiosa, a la tradición religiosa y después vamos y cantamos, que muchos, yo me incluyo, no nos sabemos todos los cantos, pero siempre nos dan el papelito y entonces unos se van para afuera, otros nos quedamos adentro y seguimos con el ritual. Llevamos a cabo lo que tú mencionabas, Adrián, el ritual. Y quiero insistir en tanto como el ritual, esta experiencia de los cantos, de la conversación, todo esto está impregnado de palabra. Y con ello quiero hacer énfasis en cómo la palabra nos humaniza. Y en ese sentido es, por supuesto, una plataforma fundamental para que siga habiendo el lazo social. A condición que la palabra tenga malentendido. Porque sí. ¿Dónde se rompe la magia, la que Oscar hablaba? Cuando a alguien se le va a ocurrir definirlo. Cuando alguien me va a aplaudir y me va a decir, oigan chicos, aquí estamos por Cristo nuestro Señor. Ahí como el soufflé se cae hacia abajo. Porque justamente en donde no hay comunión es en el Cristo Señor de cada quien. ¿Quién sabe quiénes que han invertido en eso? Perdón, Misa. Sí, es que tenía ahí una experiencia. Había un lugar, uno de los patios, organizaban todo el ritual, todo el ritual de principio a fin, y pues el ritual, pues lo tengo que decir así, el ritual católico. Entonces imagínense a su colega protestante, ¿no? Estando calculaba el tiempo. Yo calculaba el tiempo y ya habrá terminado el ritual, porque si no voy a tener que escuchar los rezos que yo sé que no tienen pues validez, ¿no? Yo así pensaba, es decir, no tienen validez estos que andan rezando, quién sabe a qué le rezan, ¿no? Y una vez creí haber llegado al final y dije, ay, ya el ponche, las palomitas, se me antojan las palomitas, el ponche, que fuera fruta, así, en fin, ni que fuera así. Entonces entré y cerraron la puerta cerraron la puerta del edificio y dije, oh, no puede ser, van a empezar tarde, y que empiezan a rezar y que empiezan a cantar. Y yo dije, oh, ya no me puedo salir. Entonces mis amigos me volteaban a ver de, ¿qué haces aquí si no eres católico? Y yo así, ¿qué hago? Y me dieron mi librito. Yo dije, ¿qué puedo hacer? Y se me quedaban viendo las señoras, ¿no? De que habían preparado todo y dije, pues ni modo. Y que me pongo a leer el librito. Y yo decía, Dios mío, perdóname por estar rezando. Todavía no sabía aquello del acto fallido. No. Aquí me quiero encontrar, no afuera. Aquí adentro.
Pero mi sorpresa fue recuerdo muy bien esa experiencia, es una de las experiencias que tengo muy grabadas. Recuerdo la solemnidad de la comunión, ¿no? Que a mí me sorprendió, porque yo iba ya así de, ahorita me salgo, ¿qué voy a hacer con estos católicos, no? Tenía yo como 9, 10 años, ¿no? Pero mi sorpresa fue el recibimiento, ¿no? Cariñosísimo, porque pues, sabían que yo no era católico, ¿no? Todas las señoras de ahí, en fin. Y el acogimiento, ¿no? Y pues, una me hizo la seña de, bueno, pues, no tienes que participar, pero me dio el librito. Y fue muy lindo. La experiencia realmente fue muy linda, pero sí, cómo se juega esta ligera línea entre, bueno, ni tan ligera para mí, era muy evidente, ¿no? Ya no me puedo salir del edificio, ya cerraron con llave. No voy a hacer yo aquí el ridículo huyendo y después regresando a la piñata. Pero ya Y me ya llegué. parece, sí, digo, bueno, lo que nos narra, ¿no? Y su vivencia, pues también es muy, muy bello, digamos, poder hacer recuerdos, memorias, capturar ciertos instantes con otros, ¿no? Independientemente que si uno es creyente, si uno le cae bien o no el tío, la prima, ¿no? O sea, creo que es esa cuestión de ya no querérselas ver con el conflicto, ¿no? Que puede suscitar. E ir más allá, como decía al inicio, no hacer una tregua con ello, creo que o sea, me suena mucho en algo, también una tristeza, ¿no? Por poderlo pensar así, porque también lo que dice el doctor Germán, ¿no? O sea, poder conversar con primos, con tíos que regularmente, pues uno no ve, ¿no? Y no necesariamente o sea, pues o sea, simplemente es poder tener esas vivencias, pero la palabra, ¿no? O sea, el valor de la palabra que ahora lo veo como pues muy marcado, ¿no? Ya no hay posibilidad, al menos si hay unas reuniones, porque después de la pandemia tuvimos, ¿no? Que guardarnos y que ahora ya haya un poco más, ¿no? Esta posibilidad de encontrarnos físicamente, pues abre ese espacio, ¿no? Para jugarnos en palabra y creo que ver también ciertas reuniones en las que los niños ya no conversan con sus primos, sino están en los dispositivos digitales. O sea, creo que esa cuestión, mucha gente es como una queja, ¿no? Un malestar de, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? A pesar de que siempre haya existido, inclusive, pues en tiempos pasados, pues distancias, ¿no? Entre los familiares. Pues, los tíos que se iban a alcoholizar, como lo decía Oscar, me parece, ¿no? Al inicio, antes de entrar al aire. O sea, que también no decía nada, pero ahí estaba el señor, ¿no? Tomando, o los tíos, pero bueno, pues estaban al menos en esa discusión de un encuentro, ¿no? Con lo que eso le representará a cada uno. Pero creo que esa cuestión que se ha perdido, pues sí, también creo que lo agudo es dar cuenta de esa pequeña soldadura, como decía la doctora, ¿no? Que se puede desbaratar, ¿no? Pues, en esa fragilidad, ¿no? Y que uno, pues, no tiene referencia ahí y que, pues, bueno, se las tiene que ver con eso, ¿no? Eso voy al punto, ¿no? Al menos había esa disposición para ver qué va a pasar, ¿no? Con posibilidad de hacer una tregua o de que resultara todo en un acontecimiento de violencia, ¿no? Porque también puede ser ese un fin, pero al menos había esa posibilidad. Creo que por lo que acontece, pues sí, ya no hay esa disposición, ¿no? A que exista, al menos permitirnos el conflicto y sobre todo, pues esa dinámica, ¿no? Entre el amor y el odio, que bueno, ahora con lo que estamos elaborando y lo que le propone la doctora, pues es esa gran dificultad, ¿no? En poder Bueno, diferenciar. es que quizá hay algo que es muy triste en lo que usted dice. Hay dos dimensiones diferentes. Cuando uno vive en unas situaciones de soledad terribles, pobreza desgarradoras, la Navidad nunca es una fiesta especialmente bella, puede intensificar nuestra soledad. Eso, bueno, desde siempre. Cualquier festejo, cuando uno vive en la calle con una caja, que se escuchan todas las casas que se visten de fiesta y que, bueno, uno está excluido, los excluidos, que es muy importante. Lo excluido no es cualquier cosa, no es un hombre solo, la fantasía del hombre solo. El excluido es el grupo que lo excluye. Eso es lo que hace horrible al grupo. Eso es ese tipo de exclusiones. El grupo tiene que trabajar para tener a sus excluidos. Tiene que trabajar para tener a sus amos. Si no, no hay
ni excluidos ni amos. Ahora, quizá es un imposible que no nos veamos en este caso de figura, pero dependiendo qué es lo que se infla y dependiendo qué es lo que se desinfla, que obtenemos cierto tipo de sociedades. Entonces, esto es algo que, bueno, tenemos que atacar de una manera diferente. Me parece que con una conciencia y unas ganas de no excluir al otro y saber por qué, y que efectivamente también sea una satisfacción incluir al otro. Pero bueno, tampoco es manda. Eso son procesos que son posibles. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso, que nosotros psicoanalistas, cuando hay solamente una actividad y dedicarse solo a algo, nos empieza a parecer un poco sospechoso. Pero bueno, ahí está la posibilidad de que se puede. Y lo que dice de manera dramática Eduardo es lo que decíamos, no es lo mismo la autosugestión que la sugestión del otro. Porque ¿quién hace la computadora? ¿Quién hace los juegos de nuestros niños? ¿Quién le está hablando? ¿De qué lenguaje se trata? Es un cabrón en algún lugar. No es la sugestión de mi hijo, no es la autosugestión de mi hijo. Ahí sí es terminar con la infancia de mi hijo. Entonces, lo que estamos viendo es como a veces nos hemos divertido a decir, bueno, no será la desaparición de las mujeres, no será la desaparición de la infancia, las maquinitas. No la crearon ellos. Quítenles la maquinita, bueno, dependiendo de cuál es el camino que haya hecho la maquinita en el niño. Y quizá ya haya desaparecido, ya hable y rebuzne, como todos los programas, y desde ahí hable y desde ahí rebuzne. Ahí está la uniformización. Además, con una paradoja monstruosa. El grupo está contenido en la máquina. Ahí está cómo no somos hombres solos. El niño vuelve a buscar en la máquina un grupo. Nada más que es un grupo virtual. Es el grupo que él no creó. Es el grupo que se lo hicieron, que se lo construyeron, que se lo vomitaron. Y los papás están muy contentos a que el niño vomite. Me acuerdo que se decía, es que mi hijo entiende muy bien esto de la computadora. Ya eso ya pasó de moda, porque eso fue al principio de las computadoras accesibles para todo el mundo. Sí. Pero definitivamente hubo una admiración profunda del adulto, como si estuviera frente a lo súper, que es la computadora, un pensamiento ideal. Ahí está la autosugestión que nos lleva a la locura. Entonces tenemos autosugestión y autosugestión, pero sí que han depositado a los niños frente a algo que no está creado por ellos. Es un sujeto, no sabemos qué tipo de sujeto, con qué tipo de ideología y con qué tipo de rollos, que vomita a los niños su fantasía, su control, su manera de hablar al otro, y que lo quiere uniformizar. Y que supone que el placer está en que todo el mundo erupte. Ahora es la moda. No hay una sola imagen infantil en donde no se echen una flatulancia o no erupten. Ese es el humor que han generalizado. ¿El humor de quién? ¿El humor de quién? Entonces, es lo que es tristísimo, es lo que Eduardo dice. Se están echando la infancia con las malditas maquinitas. Las maquinitas no lo hicieron los niños. Y los papás que son incapaces de hacer algo con esa ansiedad, con esas ganas de moverse y con esa, como decía, me parece que el mismo Eduardo Oscar, con esa neto del niño de ahora me abalanzo por los dulces, después la piñata, ¡bueh! Viene lo feroz, lo catártico, que allí está ritualizado. Es posible. Lo hacemos todo el tiempo. No nos los enseña ninguna religión. Es algo que viene de adentro hacia afuera. Entonces, lo que es catastrófico, y entonces sí entendemos de qué va lo que dice la doctora, es que claro, una Navidad con los retrasados mentales desde los niños que están con un programa retrasado mental, y que están estupidizados con algo que ellos no crearon, bueno, pues esta Navidad es Navidad
pues sí, muy, muy triste. Hay una reducción al pensamiento único. Uno, el que sea el poderoso y que lo esté enviando. Y los papás, bueno, acomodados. Y sí, es un poco Sí. enorme lo que dice Eduardo. Colegas, un momento para, si me lo permiten, dar lectura a algunos mensajes que han llegado de parte de nuestro querido público Radio Escucha. De parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice, bonito día para todos. Pienso que se quiere cubrir cada una de las Pienso que se quiere cubrir cada una de las carencias en los hijos, que se aniquila su creatividad, sus ganas de pensar, sus ganas de vivir. Con mucho gusto, porque ya no había estado por acá con nosotros, un mensaje chiquito, pero se hace presente. Aquí está nuestra querida Alma Flowers, ¡Hey! que nos dice, hola doctores, un abrazo fuerte con amor. Ay, qué lindo. Después otro comentario de Mari Carmen Perrusquía Hernández diciendo, el año pasado volvimos al arrullo del Niño Dios, con el cántico y todo el ritual. Esto después de varios años sin hacerlo así. Fue una sensación muy bonita de unión, de alegría, de regreso al calor del hogar. Y el último comentario. Definitivamente, dice Mari Carmen. Sí, Germán. El último comentario hasta este momento llega por Giovanni Acuña, que nos dice, saludos cordiales, queridos doctores. Sí, es que estamos en una época de control. Estaba pensando en que la relación con los niños es el control, los miedos. Los niños los tenemos muy controlados con la computadora porque pues un niño brinca, se accidenta, nos reclama, principalmente nos reclama. Y entonces, ha habido épocas menos controladoras de los chamacos, y es curioso porque es cuando cuando las familias eran más numerosas, cuando había más niños, y que había una confianza en los padres en que pues la experiencia es necesaria para los niños y un poder escuchar griteríos, poder escuchar un adulto capaz de concentrarse, inclusive en la barulla. Ahora me parece que estamos en una época de control, de cállate, siéntate, no respires, como decía Carmen Perrusquía Hernández. No hay una posibilidad de estar con los niños. Los niños son ruidosos, los niños nos van a reclamar. Si los adultos no somos capaces de hacer abstracción de eso, de poder soportar un poco ese barullo, es en muchos momentos insoportable. No sé si ven que en las series gringas es algo que ahora lo ponen como si fuera imposible de sobrepasar. Sí. Que un niño no es más que una especie de trompeta. Y dices, bueno, eso no es un niño. De trompeta. Sí, que Y te es hace que- un ruido Y estridente. es que, Pueden ser estridentes. sí, y es que Pero sí, de parte de los gringos es lo clásico, ¿no? De descalificar rotundamente a todo este barullo, toda esta alegría ineducable, es decir, me refiero a la intensidad, ¿no? Y lo ponen como algo de lo peor, ¿no? sobre todo que hay una cosa, un niño que no tiene una posibilidad de contenerse, por supuesto que es insoportable, pero ahí hay un problema. Ahí hay un problema, porque un niño nunca es molesto. Un niño nunca es molesto. Un niño sabe que no te puede estar jalando el brazo, intenta, ¿no? Te jala 2, 3 veces. Pero dependiendo de él en dónde tiene la contención de su propio cuerpo. Quiero decir, los niños no son animales, no son, bueno, los animales están muy bien regidos por el instinto, pobres animales. Pero un niño, cuando verdaderamente es insoportable, estridente, es que hay un problema. Eso es lo que no observamos. Lo que no observamos es que
ha habido, hay mucho de la infancia en donde pues no provoca ningún rechazo. No se puede tener una escuela entera que no esté en catarsis. Pero puede Es haber lo una que les contaba de París, díganme. es que hay una estridencia que también se cancela y es la estridencia de esta alegría y de esta felicidad, que cuando los niños están muy excitados, pero por esa alegría, por esa felicidad, y que puede ser por el gusto, es decir, por el ambiente e incluso familiar, pero que eso inmediatamente también se busca cancelar de, oye, Tan fácil como decir, oye, tranquilo. bájale. Y poner una cara de desapruebo y ya. No, quizá ahora tenemos niños que pasan de las maquinitas a algo del cuerpo que pues no es educable, ¿no? Entonces efectivamente pasa una, ¿me puedes hablar? Ay, oye, ¿quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta? Bueno, pero porque los padres están totalmente en una posición de controlar y pues eso no se controla, nomás explota. Si se trata de control, hay explosión. Eso es lo que hay que decir y que quede claro. Sí. Eso es lo que si no nos metemos con la teoría, eso es lo que explota siempre. No se controla, señores y señoras. Y esto, Entonces, doctora mejor Lozano, hacer algo, ritualizar, hacer piñatas, pero bueno, si el control es la maquinita con el pensamiento de un hijo de su madre que lo pensó quién sabe qué, con quién sabe qué ideas, como es toda la televisión, está hecho por creadores que no somos nosotros. Y así depositamos a los niños. Se llama de control. Se llama control. Muchos niños no quieren ver la televisión, quieren salir a correr o quieren ver la televisión porque están en una carencia amorosa que mejor ir a olvidar su mundo. Eso no quiere decir que no estén disparados y con una ansiedad en cuanto apaguen la televisión. Y sí, un niño insoportable, efectivamente podemos, como los gringos, hacer films y quedarnos horrorizados. Ahora, no sé si es la experiencia de ustedes. Yo tengo otra experiencia con los niños, inclusive la clínica infantil, en cuanto desaparecen los padres. Me río porque es otro gallo nos canta. Sí, pero Oscar, usted iba a decir algo, ¿no? Sí, me había quedado pensando en justo el llamado que nos hace la doctora sobre la Navidad y en esto que venía comentando la doctora Lozano sobre cuando hay este tipo, híjole, es que lo mencionó muy exactamente y ahorita no lo logro retener, que es algo que va a provocar, o sea, que va a tener un efecto. Entonces, desmiéntanme si es que me equivoco, pero quiero pensar que esta Navidad es la Navidad ya post-COVID, donde ya se han levantado justo las barreras de la pandemia, de que todo el mundo no se junte, de que todo el mundo esté en sus casas. Entonces, llegar con ese empuje, con esa intensidad a una fiesta, a una celebración, quiero, o sea, estoy suponiendo en este momento qué es lo que nos quiere comentar la doctora, lo que nos quiere puntualizar, que en la Navidad va a haber otro camino, otro proceso que le va a dar cabida a eso que está aconteciendo, que eso está sucediendo. Me parece que hace un mes, en la época de Halloween, justamente Halloween, Día de Muertos, en una calle principal de Corea del Sur, se aglomeran muchísimas personas, que era justo después de haber levantado esto de la restricción de la pandemia, y entonces había tanta gente que hubo una estampida humana donde fallecieron personas. Entonces, ahorita por lo que están trabajando, por lo que los vengo escuchando, algo que se me hace maravilloso es cómo la sexualidad infantil no va a estar únicamente en los niños, sino va a haber una sexualidad infantil operando en los adultos. Que se quiera reconocer o no, o sea, que se quieran hacer guajes, eso no va a cambiar eso no va a cambiar las cosas, ¿no? O sea, ahorita me recuerdo una frase de Copérnico, creo que eso, de Galileo,
que dice, y sin embargo se mueve, o sea, aunque se niegue aquello que está sucediendo, va a seguir sucediendo. Entonces, esta es la parte de la festividad de la Navidad, o más bien navideña, donde se va a apuntar a otro camino, no a aplastarse en una calle unos a otros y empujarse, sino hacer ese tipo como de lazo social, de hacer ese tipo de esfuerzo de dar un paso más allá. Y esto es ahorita lo que venía pensando, justo en lo que vienen comentando. Es que No, fuerte, esperemos que porque me hizo acordarme algo que me dijo la doctora. Ujú. O sea que la doctora va a estar contenta de saber que usted hizo este comentario, Oscar. Efectivamente, cuando estábamos trabajando, la doctora y yo, en la madrugada de la doctora, en la tardecilla mía, la doctora me hablaba de una Navidad que parecía después de la guerra. Entonces, no se equivoca, Oscar. Ujú. También con la apuesta de otra cosa, y otra cosa con su mejor y con su peor. Por eso el coronavirus puede ser emblemático, la guerra puede ser emblemática, con lo mejor y con lo peor. Sí, Misael. sí, es que Entonces, bravo, Oscar. sí, es que es muy bello lo que nos trae Oscar. Y yo pensaba, esperemos que así sea, es decir, que sea ese encuentro después de, ¿no? Pero definitivamente es nuevamente en esta línea delgada, delgadísima, ¿no? Exacto. De la posibilidad del amor o la posibilidad de lo peor, ¿no? Porque también esto que es, y sin embargo se mueve, como usted lo decía, Oscar, esto ineducable, que no se puede educar, va a estar como lo que trajo a cuenta de él, va a estar en toda su intensidad, como la estampida, ¿no? Sí. Entonces, vaya, pues es que en el amor se requiere, es decir, ir al encuentro amoroso con los otros en esta época. De verdad, yo hago votos de que así sea, porque la guerra, como ahorita la trajo cuenta la doctora, eh, todavía podríamos hablar de las guerras que hemos vivido, es decir, que han ocurrido, ¿no? En segmentos, ¿no? En ciertos, partes delimitadas de un territorio, pero aquí fue mundial. Entonces, digo, ay, nanita, todavía vamos a seguir viviendo los efectos de. Uh-huh. Y qué mejor que en esta época, pues yo diría nuevamente, hagamos votos porque sea la posibilidad del amor, uh-huh, sin echar a un lado y ni perder de vista, ¿no? Que está lo otro en juego, ¿no? Lo otro me refiero a lo peor, ¿no? No irnos en la baba, uh-huh, sin Y que el estar. otro esté en juego, no estoy sola, no estoy Uh-huh, solo. exacto. Ujú. Híjole, pero sí. Sí, lo que nos trae Oscar es pues, regresarnos a esa línea de la bomba, ¿no? Como, sí, o sea, me hace pensar en qué difícil es dar cuenta, ¿no? De la colocación, porque pues sí está toda esa intensidad puesta en juego, pero como se nombra, ¿no? O sea, es una intensidad que en algún punto es acéfala, ¿no? No se considera realmente en esta euforia al otro, es decir, pareciera que fuese el encuentro, digamos, eh, ¿no? De creer, de la felicidad por ver al otro, cuando uno sabe que, pues también por cuestiones, pues ahorita que no ha desaparecido el COVID y que sí muchos, sobre todo pienso en los adultos que, bueno, han tenido la posibilidad de salir avantes a los primeros contagios o a las horas más mortíferas, pues aún está esa posibilidad de hacer los encuentros, pero no quitando de la coordenada al otro, ¿no? Es decir, no tener, pues, hacer y crear las condiciones para que esos encuentros sean posibles o no, ¿no? También poder esperar y poder encontrar o sea, que ese sea, digamos, ese es el punto, vaya, o sea, que me hace pensar nuevamente en esta cuestión de esa intensidad jugada que a veces, pues pasa, ¿no? De largo, eh, porque esa cepa la vaya, lo pienso así, o sea, tiene esa cuestión instintiva, esa cuestión muy feroz, ¿no? Pero sí, Oscar, creo que me hace pensar y creo que la doctora pues vuelve a darle
o sea, vuelve a darle al clavo, digamos, en lo fino que se va a poner en juego ya en este mes, ¿no? La época navideña, pues del título, ¿no? Lo pienso así, la cuestión, es decir, cuestionarnos acerca del amor y por supuesto eso feroz, ¿no? Del odio, ¿no? Pero no en una cuestión, creo que pues, la cuestión aquí que me impacta es esa finura, ¿no? Pues de salir de la moral para entrar al terreno de lo psíquico, de lo humano, ¿no? Entonces creo que es pues, genial, ¿no? Esta línea de trabajo que se abre para este mes. Sí, hay encuentros y encuentros. Hay el encuentro de la estampida que contiene la muerte, de la, Ujú. en donde el límite va a ser el cuerpo del otro que me aplasta con sus pies. Vaya encuentro. Y hay el encuentro del otro, del que estábamos diciendo, en donde efectivamente hay el lugar y los placeres y los rituales, en donde estamos vibrando juntos y bien. Quizás no de lo mismo, pero eso no le quita su momento. Querer que sea de lo mismo es la computadora. Abandonar y saber que no es de lo mismo, pero que es encantador, es poder estar con el otro. Me parece que ese es muy de manera pues, como fundamental el llamado que permanentemente nos hace la doctora Heiser en cuanto a y lo hace en la línea del cuestionamiento de la posibilidad de poder estar con el otro. No, vaya, porque nunca es en un empuje así sin ninguna observación de sí, el lanzarnos, el aventurarnos sí, festejemos, sí, la fiesta, sí, el convivio, sí. No, o sea, siempre es teniendo como base la observación de sí. Y cuando digo eso es la experiencia analítica. Entonces, por eso decía que es poner siempre en cuestionamiento como posibilidad, sí, la relación con el otro, el cómo estaría yo con el otro, y en una época como es esta privilegiada, pues justo para eso, privilegiada porque es muy lindo, por la línea que nos ha marcado doctora Lozana, es muy lindo por la autosugestión como cualidad humana, pues entregarnos a querer a otro, a querer a los otros, porque es posible. Bueno, ¿qué pasó? Parece que estamos quedándonos un poco cortos de palabra. No, Bueno, que se No, me gustó. escuchara, no hay que tampoco querer llenar con sí, palabrejas algo que quizá hay que dejar que haga su camino, no sin ninguna observación de sí, dice usted. Bueno, sí, ¿qué vamos a agregar? ¿Mm? sí, así es. Si me permiten, puedo en este momento de una vez dar lugar a un anuncio por supuesto, para todos nosotros, porque igual nos aplica a los miembros del centro y claro, para nuestro querido público Radio Escucha, hacer de conocimiento de todos que el día de mañana suspenderemos el programa en vivo. Nos será imposible llevar a cabo la realización en vivo del programa, dado que nos anuncia la Comisión CFE, Comisión Federal de Electricidad, mañana, pues justo en la colonia donde está el centro, donde está Freudiana Radio, van a hacer el cambio de un transformador y eso pues implica que no va a haber luz, en pocas palabras. Desde la mañana, por ahí de las 10:30 de la mañana hasta en la tarde, no tendremos luz y eso pues nos echa por debajo la posibilidad de hacer el programa en vivo. Entonces, anunciarles, querido público, no nos veremos, no nos encontraremos mañana en vivo. Saben bien que de todas formas siempre está la retransmisión que hacemos en el Centro de Investigación de programas hechos con anterioridad. Y por supuesto, reiterarles con toda seguridad y certeza
que habremos de reencontrarnos la semana entrante. Exactamente de hoy en 8, el martes de la próxima semana, estaremos de vuelta en vivo, haciendo el programa con todos ustedes. Y con pretensiones de cambiar de horario que la doctora quiere para poder estar con ustedes, efectivamente, y algo que convenga más a nuestros radioescuchas. Y muy probablemente con la apertura del jueves en vivo, una vez más. Entonces, sí, era el momento perfecto para los anuncios y agradecer a los radioescuchas que estuvieron hoy con nosotros. Me parece que Mari Carmen Perrusquía Hernández es muy lindo cómo nos trae esta maternidad de ella. No sé si hayan visto que nos habla de ella y de sus hijos y que seguido nos plantea una posición muy de ella, muy de cómo ella se siente orgullosa de lograr algo en ese lugar de madre que ella parece, nos tendría que corregir María Carmen, Mari Carmen Perrusquía Hernández, pero que parece que la llena de algo, para que vean cómo se trata de una creación de uno por uno. Y entonces ella seguido nos habla de ella y de sus hijos. Como ha sido el caso también de nuestra querida Mari Flower. Así, Alma Flowers. Alma Flower. Sí, que vuelve, se hace presente otra vez. ¿Dónde andaba ¿No? Alma Flowers? ¿Cómo no? Y Es fíjense, cierto que... en relación al anuncio que acabamos de hacer de la interrupción el día de mañana del programa en vivo, Gabriela Sainz ya se comunicó y nos dice, ¡bu! Pero inmediatamente después nos dice, aprovechen para descansar. Muchas gracias. Qué linda, Gabriela. Que Gabriela, los extrañamos, como pueden ver en el comentario que le hacemos a Alma Flowers, como Hércules también lo extrañamos, ya no tenemos noticias de él, y que son gente que significan algo fuerte para nosotros. Sí. Por supuesto que quisiéramos muchos más radioescuchas que entraran en comunicación con nosotros, pero ¿cómo extrañaríamos a los que están con nosotros? ¿Ah? Y no sé si mis colegas quieran decir algo de lo que es también los radioescuchas que están con nosotros, como es Gabriela, como es Mari Carmen, como es Flowers, como es Hércules, como es también hay una persona que nos habla, Sonia. Sonia Vargas, ¿cómo no? Justo, doctora Lozano, justamente Sonia Vargas ya está también aquí presente. Ay, qué bueno que me acordé antes de que se me olvidara. Presente y que dijera, pues, ¿qué pasó? Mi nombre, se pasan feos. Y nos acaba de decir lo siguiente: hola, queridos doctores, es una lástima que llegué tarde al programa, sin embargo, la calidez de su conversación transmite ese espíritu navideño de donde uno se puede guarecer del frío. Transmiten el calorcito, el sabor a ponche, las risas, el olor a canela. Gracias desde el alma. Sí, Sonia tiene esa característica, esa posibilidad de la dulzura. Nos ha resultado también poeta en muchas ocasiones, si no me equivoco. Sonia nos manda... entonces... y hay por ahí... Y es que hay por ahí dos radioescuchas que también han estado en el centro en las conversaciones antes de la pandemia. Solo que no recuerdo sus nombres ahorita, pero sí, desde el inicio de los programas de las emisiones, estuvieron, digamos, muy activos en los comentarios. Uno de ellos decía, estoy por acá. Ya llegué tarde y estoy por acá. Pero no me puedo acordar ahorita su nombre, estuvo en la emisión pasada, de hecho, mandándonos un saludo. El miércoles estuvo con ustedes, me parece. Bueno, por ejemplo, Misa, ahorita que lo menciona, si no mal recuerdo,
hoy el que se comunica con nosotros, Giovanni Acuña. Giovanni Acuña, ¿cómo no? Es verdad. Giovanni ha estado con nosotros, ya cómo va a sonar mi comentario, pero bueno, desde la época presencial, bueno, en nuestras conversaciones en el centro de investigación presenciales, la tradición que siempre hemos hecho, Giovanni, si no mal recuerdo, ha estado con nosotros en eventos presenciales. ¿Cómo Y no? sí, y esta persona que se llamaba como Lobo, una cosa así. No sé si lo recuerdan, tenía un nombre así muy... Mire, otro misa, Wolf. otro que ha estado presencialmente en Los Monstruos al Diván y eventos desde hace años es Charlie Santana. Él, exacto. Él es el que estaba Pensando, no evocando. tiene nada que ver con Lobo, Charlie Santana. más bien suena No. música. Sí, por Carlos Santana. ¿Sabes? Claro, Santana. por supuesto, Rosa Hernández. Ay, Rosa Hernández, Rosa. claro. Y es Ujú. que evocando a Mari Carmen, Rosa Hernández, es cierto. Entonces son estas gentes que, para empezar, me parece que las personas que hemos mencionado tienen este talante de arriesgar su palabra. Es algo que nos hace retenerlos, por ejemplo, que son muy queridos, que son muy requeridos, porque ponen su posición, dicen su posición. Alma Flowers nos ha traído anécdotas que nos han iluminado con respecto a temas que nosotros hemos estado tocando. Y son gentes muy queridas y muy requeridas en este programa. También en esa línea nos acaba de escribir Yesenia García Salgado. Claro, Yesenia. Yesenia, eso, no Sí. se deje, Yesenia. ¿Cómo que no le íbamos a nombrar? ¿Y qué nos dice Yesenia? Y justamente nos dice, hola doctores, en silencio la mayoría de las veces, pero aquí presente. Sí, no, presencia, eso. Yesenia, ¿cómo no? Sí, en Yesenia se siente una solidaridad. Usted tiene razón, Yesenia, porque quizá, ¿por qué no el silencio? Pero hacerse sentir por nosotros, que para nosotros nos ilumina. Absolutamente hay algo de lo solidario en eso, Yesenia. Entonces, muy necesario para nosotros. Y sabe también, doctora Lozano, acabo de recordar a todos aquellos que aún con la distancia siguen con nosotros. Ahorita tengo presente a Jacqueline Serafín, que está en Canadá y que nos ha acompañado desde hace años al centro en nuestras actividades. Y de vez en vez se hace presente, nos saluda, nos manda no cualquier cosa. Jacqueline me parece que tiene una cualidad de hacer luego observaciones muy finas, muy puntuales. ¿Cómo no? Nos ha hablado de unas situaciones en Canadá con respecto a las mujeres que también iluminaron totalmente el programa y pudimos discutir y profundizar gracias a Jacqueline, ¿cómo no? Sí. Y Analicet Martínez. Analicet. Siempre nos saluda. Sí. Ahorita no me costaba trabajo recordar su nombre, pero recordé sus saludos siempre de buenos días, mis queridos doctores, aquí estoy, ¿no? ¿Cómo no? Pues, Es esa solidaridad de la que hablábamos. ¿Sí? Sí. Perdón, Misael. Es que Gabriela Sainz escribió, ¿no era Lobo de las Praderas? Sí. Me acuerdo que Sí, de las praderas, sí. Lobito de las praderas, ¿cómo no? Sí, Sí. en esta época navideña, qué bien hablar de las gentes que nos nutren tanto, porque es lo que hay que decir. Nos dan tanto, nos aportan tanto con sus posiciones, con su solidaridad, con su cariño, con su poesía, con su saber, ¿no? Y con esto que nos dice doctora Lozano, si les parece bien, despedimos nuestra emisión del día de hoy. Así con mucho cariño, hablando de todos quienes han estado con nosotros en esta, no tengo palabra, simplemente diré en esta labor, en esta misión a la que un día
y el otro, y el otro, y todos nos convoca de todo corazón siempre la doctora Silvia Heiser. Una misión que tenemos y es la del psicoanálisis mexicano. Si ya sonó y sonó fuerte el domingo en nuestro país lo que nuestro presidente propone como humanismo mexicano, caramba, desde hace mucho suena y suena muy fuerte, psicoanálisis mexicano. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.